Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Afortunadamente, cuando vayáis a ver este vídeo, casi con toda seguridad yo estaré ingresado en un hospital. Tengo que estar allí unas cuantas semanas seguramente y me ahorraré el ver los comentarios negativos que mucha gente va a hacer hacia el contenido de este vídeo. Pero os tengo que decir, yo soy propietario de perros, pero al mismo tiempo soy también veterinario. Y os tengo que advertir, os tengo que recomendar que no es nada bueno, especialmente para vuestro perro, que lo miméis en exceso. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo, de cómo afectan a las mascotas, en este caso en concreto al perro, los mimos excesivos, el consentirle demasiado, el tratarlo como un humano más, que puede ser que lo sea en algunos casos, pero no es bueno tener este comportamiento con vuestra mascota. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Personalmente, y por mi experiencia laboral, yo clasifico a las personas que miman en exceso a los perros en tres grandes grupos. Personas que no han tenido hijos y que tienen un perro al cual consideran como si fuese su niño. Personas, por ejemplo, parejas, es muy típico, muy sensibilizadas por la naturaleza y que, como el perro es un animal, pues es una forma de tener la naturaleza en casa y lo exalzan también. Y personas, sobre todo, de avanzada edad, que se han quedado solas en la vida y que tienen a su perro como su apoyo, como su referente y demás. Hasta aquí todo perfecto. El problema viene cuando estas personas en especial, hay otras que también, pero yo básicamente veo que este problema se da más con estos grupos de personas. Exageran el trato hacia el perro. El perro es un animal y necesita ser tratado como un animal. El darle capacidades o considerarlo como un humano más, os voy a demostrar que no es bueno para el animal. Y la explicación es muy sencilla. Este fenómeno que denominamos antropomorfización va contra natura, va contra la naturaleza del animal. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa con este animal al cual tratamos como un humano más? Pues que como el animal no considera la diferencia entre humano y animal a nivel de su psique, pues acaba convirtiéndose en un dictador, en un animal que exige a veces cosas que están fuera de toda lógica. Y el dueño, pensando que le está haciendo un favor, que es lo que de verdad el animal necesita, pues consiente. Y cada vez que consiente, este fenómeno se acentúa, se convierte en mucho más grave. Yo he visto casos en esta vida que os quedaríais de verdad, vamos, a mí me ha llegado a decir una señora que le ponga la vacuna a ella porque a su perro no le gusta que le pinchen. Y digo, señora, es que hay que pincharle al perro, ¿me entiende? Yo lo siento mucho, no le va a doler. Y cuando el perro ve que su dueña, porque los animales son muy inteligentes, tiene esta actitud hiperproteccionista, el perro notas, porque esto lo notamos cualquier veterinario, que reacciona de forma exacerbada a cualquier cosa que le toques. Lo vas a tocar al perro, ya no te digo nada cuando ve que se acerca la aguja, y los gritos a veces son, o los ladridos son, vamos, espeluznantes. Pero sin llegar a esos extremos, yo veo que, aparte de convertirlo en un dictador, pues estos actos de considerarlos tan humanos, pues son dañinos para su salud. Por ejemplo, muchas personas tienen el hábito de vestir a los animales, a los perros, con ropas a veces muy ajustadas, en épocas del año donde no es necesario para el dueño, porque lo ve bonito al animal y le gusta, pero al animal no le va a sentar bien. Pensar, por ejemplo, que el pelaje del perro se compone de dos capas, una de pelo superior y un subpelo. Este subpelo necesita tener una capa de aire, necesita estar aireado. Si tú le pones un traje muy ajustado o si continuamente va vestido, pues se producen retenciones de sobre todo suciedad, de falta de aireación y demás, y luego nos encontramos con problemas de alergias, de dermatitis, etcétera, que en muchas ocasiones, en cuanto le dices al propietario que le quite tanta ropa, pues ves que el perro mejora, vamos, drásticamente. Y yo entiendo
que hay muchas personas que tienen ahora un perro porque, por ejemplo, de niños nunca les dejaron tener un perro y no han sabido desde la infancia convivir con un animal. No se han criado, por ejemplo, en el campo, viven en una ciudad y, pues claro, para ellos el perro. Y el perro necesita y lo necesita de verdad, mantener una distancia con el humano, una distancia no física, sino comportamental. Es decir, permitir que el perro ocupe todo el sofá no es bueno ni para él ni para ti. Que ocupe toda tu cama. Yo sé que a muchos nos gusta dormir con el perro en la cama, pero hay muchas enfermedades que por bien cuidado que esté el perro, vuelvo a repetir, por muy bien cuidado que esté, hay enfermedades que no se van a prevenir al 100% y que son transmisibles del perro al humano. Y nos encontramos cada vez más casos de toxocariasis, casos de sarnas, casos de simplemente pulgas, etcétera, etcétera, que por muy bien que lo cuides, siempre hay un descuido de que lo saques a pasear y que se acerque a un perro que le contagie una sarna. Esto no es culpa tuya, por muy bien que el cuidado que lo tengas, luego eso te lo vas a meter también en la cama. Y esto, pues luego nos comentan médicos, es que los perros, y digo, mira, los perros no tienen la culpa, es la relación que se establece entre el propietario y el perro. Por eso, y para terminar, yo siempre os recomendaría que no hace falta llevar una disciplina, ¿no? A mí no me gusta ser militar, ni cartesiano, ni demás, pero los animales necesitan unos horarios, unas rutinas, un orden en su vida. En cuanto a un animal lo sacas de sus horarios, lo sacas de sus costumbres, pues interpreta, como se dice en castellano, que todo el monte es orégano, y el día que lo quieres reconducir te resulta muy difícil. Y la convivencia, que lo vemos continuamente y lo veréis en un montón de programas de televisión que hacen, la convivencia de este tipo de animales con sus propietarios es tremendamente difícil. Y luego nos encontramos con el extremo de que cuando se convierte esta convivencia en tan sumamente difícil, los propietarios abandonan a los animales. Y aquí es donde nos encargamos otra vez, en mi caso con la gente que colaboro, en gastarnos dinero, tiempo y esfuerzo en animales que además son muy conflictivos, muy conflictivos. No son el clásico perro callejero que te encuentras y que cualquier cosa te la agradece. Un perro consentido, cuando es abandonado, es un drama, y yo lo paso fatal con estos perros, porque no sé, es como si aquel que ha sido supermillonario y de la noche a la mañana se arruina y no tiene para comer. Muchas veces mucha gente sabemos vivir con limitaciones económicas, y cuando ves uno así dices, pues no voy a decir que me ponga a llorar, pero te da un poco más de pena, no por el millonario, sino por estos perros que han sido criados entre algodones, que se convierten en dictadores y que luego son abandonados. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.